A very cordial, happy Sabbath to everyone worshiping with us this morning. Un feliz sábado muy cordial para cada uno de ustedes quienes se encuentran adorando con nosotros esta mañana. God's family is a big family. La familia de Dios es una gran familia It's all around the world. y está alrededor del mundo. Sometimes we're tempted to think that we make up God's family. Y a veces nosotros estamos tentados a pensar que nosotros somos esa familia. So before we begin this morning, Así que antes de comenzar esta I mañana, want to invite you to bow your heads where you are as we invite God's presence. yo quiero invitarlos a que inclinen su rostro en cualquier lugar donde se encuentren, mientras que nosotros invitamos la presencia del Señor esta mañana. Our loving Heavenly Father, Nuestro amoroso Padre Celestial, we are so very grateful to be members of Heaven's family. estamos tan agradecidos de ser partes de la familia de Dios. And we pray that this morning as we study the history of the Adventist Church, Y oramos para que esta mañana, al estudiar la historia de la Iglesia Adventista, that we might understand better the movement that you have on this earth. podamos entender mejor el movimiento que tú tienes en esta tierra. So bless us with your presence and angels. Así que bendícenos con tu presencia, con tus ángeles. We ask these things in the name of our Savior Jesus. Y pedimos estas cosas en el nombre de nuestro Salvador Jesús. Amen. Amén. Today, Hoy I want to give you a picture of Adventism. yo quiero mostrarles un cuadro del adventismo. I'm going to share a lot of stories with Y you. voy a comentar varias historias con ustedes. The spirit of prophecy tells us El espíritu de profecía nos dice that we have nothing to fear except that we shall forget. que no tenemos nada que temer a menos que olvidemos How God has led us in the past cómo Dios nos ha guiado en el pasado and his teaching of his people. y en la enseñanza de su pueblo. I hope when I'm finished that you'll be proud of God's church. Y espero que al finalizar ustedes puedan estar orgullosos de la iglesia de Dios. And this is really part of worshiping God. Y esto es realmente parte de adoración a Dios. To thank God for guiding and blessing his people through the years. El hecho de que Dios, agradecer a Dios, el hecho de que Él ha guiado y ha bendecido a su pueblo a través de los años. I'm thankful to be part of such a worldwide movement. Y yo estoy agradecido de ser parte de este movimiento mundial. And you will be too. Y usted también lo estará. But don't forget, Pero no olvide, we are weak humans somos humanos débiles and we cannot do anything except by his spirit. y no podemos hacer nada a menos que sea por su espíritu. Zechariah made it very clear many years ago. Y Zacarías dijo esto muy claramente hace muchos años atrás. And he said, Y dijo, verse 6, exactly. Not by might, nor by power, but by my spirit, says the Lord. no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. I have always enjoyed attending the World Congress of Seventh-day Adventists. Yo siempre he disfrutado el asistir al Congreso General de la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día. There's always representatives from every level of God's church. Porque hay representantes a todo nivel de la Iglesia de Dios. It's a thrill Y es emocionante to meet with representatives from nearly 200 countries around the world. Es interesante el poder encontrarse con representantes de casi los 200 países alrededor del mundo. Different languages and different cultures. Diferentes lenguajes, diferentes culturas. And we meet every 5 years. Y cada 5 años nos reunimos. Now, one of the astonishing events
that occurs at the end of those meetings Ahora, uno de los eventos que es impresionante, que ocurre al final de ese evento, it's called the Parade of Nations. es el desfile de naciones. This usually occurs on Saturday night, the very last night. Y eso generalmente se hace el sábado en la noche, la última noche del evento, After everyone has had a full day of spiritual food. después que cada persona ha podido tener un día completo de alimento espiritual. The delegates know that this is a special occasion and they come with their typical clothes and their signs of the country they represent. Y los delegados saben que esta es una ocasión muy especial, así que ellos vienen preparados, vestidos con sus trajes típicos, con su bandera y con el nombre del país al cual representan. It takes a long time for everybody to pass by. Y toma bastante tiempo para que todos pasen en ese desfile. Some carry their flags, Algunos llevan su bandera, but it's really a Christian United Nations. pero es realmente una nación unida cristiana. The world tries to unite 200 countries of the world in harmony. Es la palabra de Dios une a 200 países en armonía. The world can't do that and it feels frustrated. Y el mundo no puede hacer esto y por eso el mundo está frustrado. But Adventists show them how it can be done. Pero los adventistas les han mostrado cómo puede hacerse esto. We are preparing to live as neighbors in heaven, Estamos preparándonos para vivir como vecinos en el cielo. and we can get along with one another. Y podemos llevarnos bien los unos con los otros. Of course, we're human. We have differences. Y por supuesto, somos humanos, tenemos nuestras diferencias, But we are not seeking to be better than our neighbor or have more goods than he has. pero no estamos tratando de ser mejor que nuestro vecino o tener más bienes que nuestro vecino. And one who witnesses one of these parade of nations never forgets. Y una persona que pueda ser testigo de un desfile de naciones, de unos desfiles de naciones como este, nunca lo va a olvidar. The world often looks on and says, what do the Seventh-day Adventists know that we do not? Y a menudo el mundo se pregunta, ¿qué es lo que saben los adventistas del séptimo día que nosotros no sabemos? Do they have some secret that we need? ¿Será que ellos tienen un secreto que nosotros necesitemos? Let me tell you about a missionary who was assigned to travel to a foreign country. Déjenme contarles sobre un misionero que fue asignado para viajar a un país en el extranjero. And he made the trip by boat. Y él hizo el viaje en bote. And he made many friends on the boat while they traveled. Y él pues hizo amistad con otras personas mientras estaba viajando. He entered into conversation with these friends and he said, "Brother so-and-so, Y en una de esas conversaciones él dice, hermano fulano de tal, he'll meet me at the wharf when we arrive." por favor, encuéntrame en el puerto, recíbame en el puerto cuando lleguemos. And when the ship docked, there was Brother so-and-so. Y cuando el barco pudo entonces llegar a puerto, allí se encontraba ese hermano fulano de tal. And the friend from the boat watched this and he could not keep from asking a question. Y uno de sus amigos que estaba con el bote observó esto y no pudo resistirse preguntarle a este caballero. He said, is this a family member of yours? Y le dijo, ¿es este un familiar tuyo? You often spoke of him as brother, and I thought you had family here. Y porque siempre le has llamado hermano, yo pensaba que usted tenía familia en este lugar. Adventists really do have brothers and sisters all over the world. Bueno, la verdad es que los adventistas tienen hermanos y tienen familia en toda parte del mundo. It's a common experience. Es una experiencia común. Now let me share something that happened in my life. Ahora, quiero compartirles algo que ha acontecido en mi vida. The General Conference authorized me to fly an airplane from the United States to Bolivia. La Asociación General me había autorizado para volar un avión desde los Estados Unidos
hasta Bolivia. I was to start the first official Adventist aviation program in this country. Y yo iba a comenzar el primer programa oficial de aviación adventista en este país. Now that happened back in 1964. Y esto ocurrió en el año 1964. And when I got here, the aeronautical authorities in La Paz gave me a special number for that airplane. Y cuando yo llegué acá, las autoridades aeronáuticas de La Paz me dieron un número especial para esa aeronave. They called it CP, which means Bolivia, Y ellos colocaron CP, que significa Bolivia, number 719. 719. Today, there are more than 3,000 airplanes that have entered the country. Ahora, hoy día hay más de miles de aviones que han entrado en el país de Bolivia. Uncle David recently told me Y el tío David recientemente me dijo he asked the authorities in La Paz to let him have number 719. que él le pidió a las autoridades de La Paz que por favor le dieran el 719. But they said, no, that's history. We can't give it to another airplane. Y las autoridades le dijeron, no, ese número ya pasó a la historia y no puede darse a ninguna otra aeronave. That very first night, Esa noche that we flew, Esa noche en la cual nosotros volamos, we landed on a small postage stamp island in the Caribbean. nosotros aterrizamos en una isla pequeñita del tamaño de una estampilla en el Caribe. The next morning, we had 1 hour before continuing our journey. Y al próximo día solamente teníamos 1 hora antes de continuar nuestro viaje. And we asked someone, where's the Adventist church? Y yo le pregunté a alguien, ¿dónde se encuentra una iglesia adventista? Y nos dijeron, and he said, the pastor lives right next door. Y nos dijeron, el pastor vive aquí cerca. So we knocked on the door, Así que nosotros fuimos, And his tocamos wife- la puerta and his wife answered. y su esposa respondió We had a friendly chat. y nosotros empezamos a conversar amigablemente. And finally, we had to leave. Y finalmente tuvimos que salir. But we had met our black sister in that small island. Pero habíamos conocido a una hermana de color en esa isla pequeñita. We were family members waiting for Jesus to come back and take us to heaven. Somos miembros de una misma familia esperando a que Jesús venga para que nos lleve a los Yes, cielos. we do have family members all around the world. Sí, tenemos familia alrededor del mundo. And that phenomena began in William Miller's time Y este fenómeno comenzó en los días de Guillermo Miller, in the 19th century. en el siglo XIX. Now, in North America, only about 5 Seventh-day Adventists out of every 100 live in that country. Ahora, en los Estados Unidos, cerca de 5 adventistas del séptimo día viven, Out of 100. 5 de cada 100 viven en el país. The rest are scattered all over the planet. El resto están distribuidos a lo largo de todo el planeta. So if you're a Seventh-day Adventist, you have family all over the earth. Así que si usted es adventista del séptimo día, usted tiene familia en todo el globo. God does not want us to withdraw from each other Dios no quiere que nos alejemos los unos de los otros because we speak a different language porque hablemos un lenguaje distinto or we have a different culture. o porque tengamos una cultura distinta. A part of heaven may exist today because we relate with each other. Y parte del cielo puede existir en este momento porque nosotros nos relacionamos unos con otros. Now, I want to share more history with you. Ahora, yo quiero compartir más de historia con ustedes. I think most of us are aware of the radio program, The Voice of Prophecy. Ahora, yo creo que la mayoría de nosotros estamos familiarizados con un programa de radio que se llama La Voz de la Profecía. La Voz de Profecía. This was started by an old pastor by the name of HMS
Richards. Y este programa de radio fue iniciado por el pastor M. Richards. He rests today waiting for Jesus to call him at the resurrection. Quien está descansando en este momento esperando la resurrección del Señor. But his life and his ministry is instructive for us. Pero su vida y su ministerio es instructiva para nosotros. I always had great respect for the old gray-headed minister. Y yo siempre he tenido gran respeto por el ministerio de ancianos. He told a number of us one time, Y él nos dijo una vez, boys, muchachos, when you become pastors, remember you will have opposition. recuerden, cuando ustedes se hagan pastores, ustedes van a tener oposición. And when you have a good idea from God, Y cuando usted tiene una buena idea de Dios, it's going to be good men who oppose you. van a ser hombres buenos los que los van a oponer. They don't mean to do wrong, Ellos no quieren hacer mal, but it's always going to be good men who fight you. pero siempre va a haber hombres buenos peleando con usted. Elder Richards was always, in a very special sense, considered a saint. Y el anciano Richards fue siempre considerado como un santo del Señor entre los hermanos, Quite unofficially. No oficialmente. He's the one who started Adventist radio ministry. Pero él fue el que comenzó con el ministerio de radio adventista. He established the oldest and continuous Protestant broadcast. Él es el que comenzó uno de los proyectos de producción continuos con mayor tiempo dentro del mundo protestante. The voice of prophecy. La voz de profecía. It's become a respected part of Adventist radio ministry. Y esto se ha convertido en una parte muy respetable dentro del ministerio de radio de la iglesia adventista. And many Seventh-day Adventists started their familiarity with truth through those radio programs. Y muchas personas fueron familiarizadas con la verdad a partir de esos programas de radio. Now, the General Conference authorized me on one occasion to attend 5 different camp meetings. Ahora, en una ocasión, la Asociación General me dio autorización para asistir a 5 congresos campestres. I was on a short furlough from Bolivia. Y yo me encontraba en un pequeño periodo sabático de mi trabajo en Bolivia. And they wanted me to give a report to the members who were interested in missions. Y ellos querían que yo diera un reporte a aquellas personas que estaban interesadas en misión. And on one occasion, I was on the same platform with old Elder Richards. Y en una ocasión pude compartir la plataforma con el anciano Richards. He was a powerful preacher. Era un predicador poderoso. He'd have the Bible open and he would read a text. Él abría su Biblia, leía el texto And then he would read another text. y luego leía otro texto And he'd read another text. y leía otro texto. The people thought he was reading it from the scriptures. Y las personas pensaban que él lo leía de las escrituras, But he was not. pero no lo hacía. There was a secret story behind all of this. Había una historia secreta detrás de todo esto. Most people never knew to the time of his death what happened. Y la mayoría de las personas no sabían de esto hasta el momento de su muerte, qué era lo que él hacía. When he was a teenage boy, Cuando él era un joven, un adolescente, he and his brother found an old rifle in a creek. él y su hermano habían encontrado un rifle viejo en un pequeño riachuelo. And they waited until their dad had gone to town. Y ellos esperaron hasta que su padre saliera a la ciudad. And so they took it out of the bank and cleaned it up. Y ellos sacaron entonces el rifle y lo empezaron a limpiar. And they loaded a special cartridge. Y ellos entonces colocaron unos cartuchos especiales. And HMS Richards put it in the rifle and fired it. Y el anciano Richards, colocó el cartucho y disparó. Unfortunately, Desafortunadamente,
he had a breech explosion and the gunpowder entered his eyes. Desafortunadamente hubo una explosión y parte del polvo explosivo llegó a sus ojos. As a result of that experience, Y como resultado de esa experiencia, Elder Richards always had very, very poor eyesight. el anciano Richard tuvo una visión muy, pero muy pobre. Few people know that story. Y muy pocas personas conocen sobre esta historia. So after I left the platform that day, Así que después que yo dejé la plataforma ese día and Elder Richards came down, y bajó el anciano Richards, the people wanted to talk to him. las personas querían acercarse a hablar con él. I stepped way over to one side and watched. Yo me puse a un lado y observé. A lady came up to him and said the following: Una dama se acercó a él y le dijo, "Here's a paper that I want you to look at." aquí tengo un documento, un papel que quiero que tú leas. He took the paper in his hand and looked at it. Y él tomó el papel en sus manos y lo vio. And he put it like this, Y lo puso de esta forma, within just a few centimeters of his eyes so that he could read it. tan solo a unos pocos centímetros de sus ojos para que él pudiera leer. He couldn't read the scriptures when he was preaching. Él no podía leer la escritura mientras él estaba predicando. Everything was in his brain. He remembered. Todo estaba memorizado. Él recordaba cada texto. The people thought he was reading the Bible. Las personas creían que él estaba leyendo la Biblia. Every month, every 30 days, he read the New Testament through. Y cada mes, cada 30 días, él leía todo el Nuevo Testamento. The man knew God's word. El hombre sabía la palabra de Dios. And I never eat a mango without thinking of Elder Richards. Y yo nunca pude comer un mango sin pensar en el anciano Richard. In the book of Revelation, it says En el libro de Apocalipsis dice that the tree of life will have 12 different kinds of food, of fruit, one each month. que el árbol de vida va a tener 12 frutos, uno para cada mes. Elder Richard said, "Oh, they're all going to be mangoes." Y el anciano Richard dijo, todos esos van a ser mangos, He loved mangoes. porque amaba los mangos. You know, even old pastors can have a sanctified imagination. Y aún los pastores, aún los más ancianos podemos tener una imaginación santificada. Now, not all Adventists are pastors. Ahora, no todos los adventistas son pastores. The name of Harry Orchard is one that you need to know about. Y el nombre Harry Orchard es uno que usted debe conocer. It's part of the Adventist history. Es parte de la historia adventista. Harry Orchard is not his true name, Y Harry Orchard no es el verdadero nombre de esta persona. but he preferred to be known as that because of the dark history of his life. Pero él prefería ser llamado de esta forma debido a una historia tenebrosa en su propia vida. He was a hired killer for the labor unions. Él era un sicario que era contratado por las uniones de trabajo, He was las uniones laborales. hired by the sindicatos. He was hired by the unions to blow up buildings. Él era contratado por los diferentes sindicatos para destruir edificios And destroy expensive mining equipment. y para destruir equipo de minería carísimo. And when needed, to kill an important person who opposed the unions. Y también era contratado como sicario para eliminar a cualquier persona que estuviera en contra del sindicato. He was trustworthy. He knew how to accomplish his assigned tasks. Y este hombre era un hombre confiable para ellos. Él sabía cómo llevar a cumplimiento la tarea que le fuese asignada. And one day the union representatives gave him a secret assignment. Y en una ocasión, uno de los sindicatos les dio una tarea
secreta. He was to kill the governor of the state of Idaho in the northeastern part of the United States. Él tenía que asesinar al gobernador de Idaho, un estado que se encuentra en la parte noreste de los Estados Now, Unidos. this was a very dangerous task. Ahora, esta es una misión muy peligrosa. And if it was successful, it would call in the most sophisticated law enforcement people. Y de haber sido exitosa, esto hubiera llamado a, digamos, a todo el personal de ley lo más sofisticado. So Harry planted a bomb by the gate. Así que Harry, él colocó una bomba a la puerta. And when the governor entered the gate to walk into his home, it would blow up. Y cuando el gobernador llegara a su casa y pasara por esa puerta, él entonces lo volaría. And this is exactly what happened. Y eso es exactamente lo que The ocurrió. governor was instantly assassinated. El gobernador fue asesinado instantáneamente. Now, his widow and children were obviously grief-stricken. Ahora, su viuda, sus hijos estaban obviamente llenos de dolor. But the expected investigation started immediately. Pero la investigación que era esperada comenzó inmediatamente. It wasn't long before Harry Orchard was arrested and charged with the murder. Y no pasó mucho tiempo que fue hallado Harry Orchard y él fue arrestado por asesinato. And he was sent to a very secure prison Y él fue enviado a una prisión de alta seguridad to spend the rest of his life with no hope of ever being released. para pasar allí el resto de sus días sin esperanza de ser librado. And now began an interesting series of events. Y es ahora cuando empieza una serie interesante de eventos. Governor Studenberg's widow was a Seventh-day Adventist. La viuda de este gobernador, Studenberg, ella era adventista del séptimo día. And after her first grief passed, she sent Harry a book. Y luego que ella pasó ese periodo de luto, ella envía un libro a Harry, el asesino. It was a book from Sister White, probably Steps to Christ or something similar. Y ella envió un libro de la hermana Elena de White, probablemente Camino a Cristo o algún material de este tipo. Harry was alone in his cell. Harry se encontraba solo en su He celda was facing the rest of his life in prison. y estaba encarando una situación de una sentencia de por vida. And he had plenty of time to read. Y tenía bastante tiempo para leer. And so he read the entire book. Así que leyó todo el libro His relationship with Mrs. Studenberg continued. y su comunicación con la señora Studenberg continuó. And at his own request, he received more literature. Y de acuerdo a su propio pedido, él empezó a recibir más literatura. His knowledge of God's word and the plan of salvation increased. Su conocimiento de la palabra de Dios y del plan de salvación aumentó. And he was soundly converted and baptized a Seventh-day Adventist. Y finalmente fue convertido y bautizado como adventista del séptimo día. And now Harry Orchard's life took a new direction. Y ahora la vida de Harry Orchard toma una dirección distinta. Instead of being belligerent and fighting the prison rules, he became submissive and obedient. En vez de ser una persona beligerante y de pelear por las reglas de prisión, él se convirtió en una persona sumisa. Years passed, Los años pasaron. and finally the guards and the warden, the maximum authority, were convinced Finalmente, las autoridades y los guardias de la prisión de máxima seguridad pudieron convencerse that there was a different Harry Orchard. que había un hombre nuevo, que había un diferente Harry Orchard. Now, because of his terrible crime, Ahora, debido a su crimen tan terrible, he was subjected to the maximum security of the prison. él estaba sujeto a la seguridad máxima de esa prisión. But after time, they decided to relax the rules. Pero con el paso del tiempo, ellos decidieron
relajar un poco las normas. Harry eventually became to be considered a trustee. Y de hecho, eventualmente, Harry era considerado como un hombre confiable And one that could be counted on to do jobs outside the prison. y un hombre en el cual se podía contar para hacer tareas fuera de la prisión. Harry focused his energies on the prison garden. Harry puso toda su energía en el guardia de prisión. Do you realize that the prison authorities actually allowed him to build a small cabin out there near the garden, inside the wall, but outside near the garden? Y ustedes, como podrán ver, de hecho a él se le autorizó el poder construir una pequeña cabaña dentro del espacio de prisión. I would like to ask Master Control to put this same Y yo picture back quisiera up. que por favor a nuestro señor director que mostrara la fotografía. This is Harry here sitting in his chair, and this is the warden, the maximum authority of the prison, visiting him in his own little cabin. Y allí vemos sentado, a un lado vemos el nuevo hermano Orchard, y el que está sentado con él es el guardia de máxima seguridad. It was a great- Ese es en la propia cabañita que él pudo construirse allí en prisión. This was a great honor, and Harry always thanked God for it. Y esto fue un gran honor y Harry siempre agradeció a Dios por esta honra. This picture shows the great esteem and respect that everyone had for Harry Orchard. Y esta foto muestra la gran estima que muchos tenían por Harry Orchard. A hardened criminal had become a new man under God's power. Un criminal que había cambiado a través del poder de Dios. This is one of the many miracles that God does for those who turn their lives over to Him. Y este es uno de los tantos milagros que Dios hace en aquellos quienes entregan sus vidas a Él. Now, Harry died in that prison some years later. Ahora, unos años después, Harry murió en esa prisión They buried him in a remote corner of the prison garden. y él fue enterrado en una de las esquinas remotas de esa prisión. But his life was always a witness to the God of heaven who changes people. Pero su vida fue siempre un testimonio viviente de aquel Dios que cambia a personas. I'm thankful for the witness of Harry Orchard, Yo estoy agradecido por el testimonio de Harry Orchard. and you can be thankful Y too. usted también puede estarlo. Now, not all Adventists are men. Ahora, no todos adventistas pues son caballeros. Mrs. Da Silva was a Brazilian woman. La hermana, la señora da Silva, era una mujer del Brasil. And she knew God's word. Y ella conocía la palabra de Dios. She was persuaded to enter a contest in Israel. Y ella fue persuadida para entrar en un concurso en Israel, so that they could determine who knew the Old Testament best in the world. para que pudieran determinar quién en el mundo conocía mejor el Antiguo Testamento. Again and again, she became first place winner. Una y otra vez, esta mujer ganó el primer lugar. Sister Da Silva was a Seventh-day Adventist homemaker. La hermana da Silva era un ama de casa de Brasil. She planned to enter the contest again and again. Y ella, como adventista, entró en esa competencia una y otra vez. And almost always won first place. Y en casi todas las ocasiones ganó el primer lugar. Several times she came in less than first. En 7 ocasiones, ella llegó Less than first. menos del primer lugar, llegó en otra But she was posición. always recognized as the woman who knew the Bible best. Pero siempre fue reconocida como una mujer que conocía muy bien su Biblia. One time, this rabbi came in first and she gave him a Bible. En una ocasión, este rabino llegó de primer lugar y ella le obsequió una Biblia. She gave it to him in his own language, which was Yiddish. Y ella le obsequió esta Biblia en su propia lengua de este rabino que era Yiddish. Seventh-day Adventists have always been known as
people of the book. Y los adventistas del séptimo día siempre han sido conocidos como el pueblo del libro. We have every reason to be proud of Sister Da Silva's. Y tenemos toda razón de estar orgullosos de la hermana Da Silva. There were 1.5 million people who listened by radio. Television did not exist in those days. Listened by radio to this contest. 1.5 million. Y en ese tiempo había 1,5 millones de personas quienes escuchaban este concurso por radio, porque en ese tiempo no había televisión. And they came to hear and recognize the name Seventh-day Adventist. Y llegaban a reconocer y a escuchar el nombre adventista del séptimo día. Now, the question we need to ask ourselves, are we still the people of the book? Ahora la pregunta que tenemos que hacernos nosotros, ¿somos todavía el pueblo del libro? Has television or possibly some other interest taken that title from us? ¿Será que la televisión o cualquier otra forma nos ha quitado ese título a nosotros? Will we ever gain it back? ¿Será que alguna vez nosotros ganaremos de nuevo ese título? Let us never be less than the people of the book. No seamos nada menos que el pueblo del libro. If it's truly God's word, Si we es need to realmente- treasure it. Si es realmente la palabra de Dios, debemos entonces atesorarla. When God takes control of us, we get busier. Cuando Dios toma control de nosotros, nosotros entonces podemos ser visibles. We want to share with others the good news that He has given us. Queremos compartir con otros las buenas nuevas que Él ha dado a nosotros. There were two people who heard God's voice. Hubo 2 personas quienes escucharon la voz de Dios. They established a historical first for Seventh-day Adventists. Y ellos establecieron un primer histórico dentro del mundo adventista. Their names were Leo and Jesse Hallowell. Sus nombres eran Leo y Jesse Howell. Now, during their youthful years, they met in college, they fell in love, and they were married. Ahora, en los tiempos de su juventud, esta pareja se había conocido en la universidad, se enamoran y se casan. They wanted to honor their Lord, Y querían honrar a su Señor. and they did that for many decades. Y lo hicieron por muchas décadas. They're recognized as pioneers on the Amazon River. Ellos fueron reconocidos como pioneros en el río Amazonas. Jesse was a registered nurse, Jessie era una enfermera and Pastor Hallowell was a pastor and administrator. y el pastor Howell no solamente era pastor, también era administrador. These two people gave their lives to help others who were less fortunate. Y estas 2 personas dieron sus vidas para ayudar a otros menos afortunados. They worked on the great Amazon River and its tributaries. Y ellos trabajaron en el gran río Amazonas y sus tributarios. They used this kind of a keel type boat to travel the rivers. Ellos utilizaron este tipo de bote para poder navegar en el Amazonas. Now, one of the counsels that experienced rivermen gave them was the following. Uno de los consejos que un marino o un navegante de río con experiencia que les dio fue el siguiente. Don't pick up hitchhikers or people who want a free ride. No le den un aventón a personas que quieran ir con ustedes, They'll tie their canoe behind your launch and you'll go slower upriver. porque ellos pueden atar a la parte trasera de su bote una canoa y usted va a ir más lento. And it will always be a temptation for you. Y siempre va a ser una tentación para usted esto. And on their very first trip upriver, that's what happened. Y precisamente en el primer viaje donde ellos estaban navegando, justamente esto aconteció. And they ignored the counsel. Y ellos ignoraron el consejo de este hombre de experiencia. 2 men in a canoe flagged them down. 2 hombres que se encontraban en una canoa le hicieron señal. So Leo slowed down, said, tie up your canoe behind my boat. Y Leo
el pastor les habló y le dijo, amarren su canoa detrás de mi bote. Now, one man came forward to where Hallowell was steering the boat, and he began to talk to him. Ahora, uno de los caballeros vino precisamente donde el pastor Howell se encontraba timoneando para hablar con él. And suddenly he asked him a startling question. Y de repente él le hace una pregunta. Which side of the rocks are you going to go on? Or the rocks. ¿De qué lado de las rocas vas a ir? ¿De qué lado de las rocas vas a navegar? And Pastor Hallowell said, rocks? Y el pastor Howell le dijo, rocas. And the man reached over and grabbed the wheel and suddenly spun it like that, and the boat went around. Y el hombre que estaba a su lado toma violentamente el timón y lo mueve y desvía la embarcación. And he saved the boat from disaster and the loss not only of the boat, but of the passengers on board. Y él pudo salvar así la embarcación, no solamente de un gran desastre, sino también de las personas quienes se encontraban en esa embarcación. Pastor Hallowell thanked his visitor. Ahora el pastor Howell agradeció a este visitante And the conversation carried on for a few minutes, and suddenly, y la conversación se mantuvo por un momento y de repente the visitor said, well, this is as far as we go. Thank you so very much. el visitante le dijo, bueno, muchísimas gracias, es aquí hasta donde nosotros llegamos. And he and his companion went back to the canoe, untied it, and swung out into the huge river. Y entonces él, tanto su compañero que se encontraba en la embarcación, bajaron, desataron la canoa y siguieron su trayecto. Now, Pastor Hallowell was very perplexed by the sudden departure of his visitors. Ahora, el pastor Howell estaba muy perplejo sobre la salida tan repentina de su pasajero. There was no civilization, no sign of human habitation in that part of the river. Porque no había ninguna señal de civilización en esa parte del río. So he asked his teenage son, Jack, go back and look and see where that boat went. Así que él le pide a su hijo adolescente llamado Jack, le dice, hijo, ve a ver hacia dónde cogió esa embarcación, esa canoa. Jack returned moments later and said, Dad, there's no boat anywhere on that river. Y su hijo regresa unos momentos después y le dice, pero papá, no hay ninguna canoa, no ningún bote en ese río. And then everyone suddenly realized that heaven had sent messengers to save that boat and God's workers. Y fue en ese momento cuando todos se pudieron dar cuenta de que el cielo había enviado unos mensajeros especiales para poder salvar ese día de un accidente, salvar a esa nave y salvarlos a ellos. God is always working to bless and protect us, and we don't even realize it. Dios está siempre obrando para protegernos, para cuidarnos y nosotros ni siquiera nos damos cuenta. Now, medical work should be the right arm of the gospel. Ahora, la obra médica misionera debería ser la mano derecha del Evangelio. Sister White makes it clear that it's medical missionary work. Y es la hermana Juan que hace bien claro que es la obra médico misionero. That medical work does not always come on the river. Y la obra el médico no necesariamente siempre se dispone de ella en el río Amazonas. This is an old picture of Elder Stahl, one of the pioneer Adventists in Peru and Bolivia, pulling teeth on the altiplano. Y aquí vemos una foto, este es el anciano Stoll, uno de los pioneros misioneros en Perú y Bolivia. Y lo vimos acá justamente sacando dientes. These dear people were glad for any kind of help. Estas personas pasarían días, cualquier cosa, para poder recibir ayuda. I have personally witnessed and participated in this kind of work 60 years ago with an Argentine pastor. Y yo de hecho tuve la oportunidad de participar en este tipo de trabajo con un pastor argentino hace 60 años atrás. All of the anesthesia was used. There was no more. Toda la anestesia se utilizó, ya no había más anestesia. And yet this poor man said,
I have a molar. I have to have it out. Y vino un hombre que dijo, tengo una muela que tengo que sacar esa muela. And so the Argentine missionary nurse pulled the molar. Y la enfermera argentina, ella sacó esa muela. The poor man's eyes filled with tears, but he did not say a thing. Este hombre estaba, sus ojos llenos de lágrimas, pero no dijo ni una palabra. I pitied him so. Y yo tenía tanta lástima, The spirit me of dio dolor. The spirit of prophecy tells us that when Jesus went through villages, not a groan or expression of pain by anyone after he left. Y el espíritu de profecía nos dice que Jesús, cuando él estaba cuando él iba por diferentes pueblos, comunidades, no había ni una expresión de dolor después que él pasaba por allí. The Adventist faith has spread around the world. La fe adventista se ha esparcido alrededor del mundo. And it's had an effect that few people realize. Y ha tenido un efecto que muy poca gente se da cuenta de ello. A past immensely popular president of the United States, John F. Kennedy, Y un presidente del pasado de los Estados Unidos muy popular, el presidente John F. Kennedy, his name still appears on businesses and in the media. de hecho, su nombre todavía aparece en muchos negocios, en muchos asuntos dentro de los medios de comunicación. Most people do not know Y la mayoría de las personas no saben that his life was saved in the South Pacific. que su vida fue salvada en el Pacífico, en el sur del Pacífico, The Japanese had shot his boat out from under him, porque los japoneses habían shot it out, killed, habían destrozado su bote and he was rescued by a number of South Sea men. y él fue rescatado por un número de marineros de esa población. This man is a Seventh-day Adventist. Este hombre que ustedes ven allí, This man is a Seventh-day Adventist. And this man is a Seventh-day Adventist. en el grupo que ven allí en su foto hay 3 caballeros que son adventistas del séptimo The día. others were Methodists. Los otros eran hermanos metodistas. All the result of missionary work. Y todo esto como resultado de obra misionera. The Japanese were about to capture them. Y los japoneses estaban a punto de capturar a estos hombres, Or rather, John F. Kennedy. o más bien de capturar al presidente Kennedy. And these men spotted them and took them and hid them. Y estos caballeros lo vieron a Kennedy y lo sacaron y lo escondieron. And finally, they managed to get a message to the American forces in a different place. Y finalmente ellos pudieron enviar un mensaje a las fuerzas norteamericanas que se encontraban en otro lugar. And they came and rescued Kennedy and took him to safety. Y ellos vinieron, rescataron entonces a Kennedy y lo llevaron a un lugar de seguridad. No one knew at that time that John F. Kennedy would become the President of the United States and the Supreme Military Commander. Ahora, nadie en ese momento se imaginaría que ese mismo Kennedy se convertiría después en el presidente de los Estados Unidos y el comandante en jefe de las fuerzas norteamericanas. But God always knows the future. Nothing takes him by Pero surprise. Dios siempre conoce el futuro y nada le sorprende. Adventists have a constant and enduring influence on this planet. Los adventistas han tenido una influencia constante y permanente en este mundo. And though it may be unrecognized, it does exist and it is intended to honor our Savior and our Lord. Y a pesar que no sea reconocida, todo esto es hecho para la honra de nuestro Señor Jesucristo. Now, the church has not escaped all of Satan's attacks. Ahora, la iglesia no escapa de todos los ataques de Satanás. Satan has tried for 6,000 years to hold this planet. Satanás por 6,000 años ha tratado de tomar control de este planeta. Some professors in our Adventist colleges Y algunos profesores en nuestras universidades adventistas have been influenced by their professors in state universities. han sido influidos por profesores
de universidades públicas. And they needed those degrees to teach the undergraduate students in our colleges. Y ellos necesitaban esos cursos de estudio para poder enseñar a nuestros estudiantes en nuestras instituciones. It's understandable. Y eso se entiende. We recognize that superior learning is needed to teach others. Nosotros reconocemos que la educación superior es necesaria para poder impartir educación a otros. But many professors bring a distrust of God's word from the state universities to our colleges. Pero muchos profesores traen de cursos de universidades públicas una desconfianza en la palabra de Dios. But this was not the case for these three professors. Pero esto no era el caso para estos tres profesores. Dr. Ritland, El doctor Rickman, Dr. Marsh, el doctor Marsh and Dr. Clark. y el doctor Clark, They examined firsthand the evidences of creation. quienes examinaron por primera mano las evidencias de creación. And they collected specimens. Y ellos pudieron recolectar especímenes. They collated and organized their findings. Ellos ordenaron todos sus hallazgos. And they wrote textbooks for Christian colleges glorifying God as the creator. Y ellos también escribieron libros de texto universitarios en los cuales glorificaban al Dios del cielo. But there were professors in our colleges who did not glorify God. Ahora, había también profesores en nuestras universidades quienes no glorificaban a Dios. They preferred to accept man's opinion of where life began. Y prefieren aceptar las opiniones de los hombres sobre dónde comienza la vida. This is not history. This is actual fact. Y esto no es algo de historia, esto es un hecho real. There are some who are currently teaching evolution in our Adventist colleges. Hay profesores que actualmente están enseñando evolución en universidades And you know how they adventistas. argue? ¿Y saben cómo ellos argumentan esto? Academic freedom. Academic freedom. Ellos hacen esto en el nombre de libertad académica. They argue that they need to be allowed to follow their own intellectual understandings. Ellos argumentan que los estudiantes deben entonces formular sus propios entendimientos intelectuales. This is a tragic end time development. Y esto es un desarrollo trágico en el tiempo del fin. God will not tolerate it indefinitely. Y Dios no lo va a tolerar And indefinidamente. like Sodom and Gomorrah, he will call a halt. Y como Sodoma y Gomorra también lo va a parar. And that moment is very, very near. Y ese momento está muy And pero few muy people cerca. realize how close it is. Y muchas personas no se dan cuenta lo cercano que está. The Adventist movement has matured and grown up. El movimiento adventista ha madurado, ha crecido. It has institutions, hospitals, and universities in different countries. Tiene instituciones, tiene universidades, tiene hospitales en diferentes países. But Christ is not coming back for buildings or for institutions. Pero Jesucristo no viene por instituciones ni por edificios. He's coming back for a people that are like him. Él va a regresar por un pueblo que es como Él. He's coming back for men and women whose sins are forgiven. Él viene por hombres y mujeres cuyos pecados son perdonados. And people who are striving to be obedient and serve him. Y por personas que están luchando para obedecerle, para servirle. Salvation is a free gift, Salvación es un don libre, but it has conditions. pero tiene condiciones. And there are conditions. Y hay condiciones. For example, Por ejemplo, changes in clothing occur from generation to generation. los cambios en cuanto a la vestimenta ocurren de generación en generación. We're reminded of this by looking at three old pioneers of the Adventist Church. Y nosotros hacemos acuerdo de esto al mirar esa fotografía de pioneros de la iglesia adventista. That's Elders Haskell, Loughborough, and Butler. En Butler. Ahí vemos a los, si Haskell, podemos Loughborough, and colocar Butler. la fotografía, por favor. Ahí vemos en el centro a Haskell, luego vemos Loughborough And Butler. y
el pastor Butler. G.I. Our Butler. clothes have changed since then. Nuestra vestimenta ha cambiado desde ese momento. But the Adventist message does more than change our clothing. Pero el mensaje adventista hace más que cambiar nuestra vestimenta. For example, Por ejemplo, as health workers, we seek to alleviate suffering. como trabajadores de salud, tratamos de aliviar el sufrimiento humano. This girl has nodular leprosy. Esta niña que vemos allí tenía lepra. And this is before. Eso es antes, vemos la foto de And antes. after treatment, this is her improvement. Y después vemos la foto de su mejoramiento. She came to our hospital in Africa for treatment. Ella asistió a nuestro hospital en África And after 1 year, she was greatly improved. y después de un año mejoró increíblemente. Human compassion is so scarce in our world today. Y la compasión humana es algo que escasea tanto en el mundo hoy. Satan's government is unfeeling El and cruel. gobierno de Satanás es algo que es cruel. Even the faces of God's children show the difference. Y aún los rostros de los hijos de Dios muestran la diferencia. This man has a bone through his nose. Este hombre, vemos allí, tiene atravesado un hueso en su nariz. Now, this is a picture of a former leader of a generation or two ago, Y este Pastor es un- Ragoso. Y este es un líder de más o menos de 1 o 2 generaciones atrás. We have a member in the congregation this morning who comes from the land where Pastor Ragoso spent his ministry. Y nosotros tenemos, de hecho, en la congregación una persona que viene precisamente del país en el cual el pastor Rugoso pasó parte de su ministerio. God changes people. Dios cambia a las personas. There are other denominations who are cooperating with bringing people to Jesus. Y hay otras denominaciones que están cooperando para traer las personas a Jesús. But God has always had a special people with a special message for all of his Pero children. Dios siempre ha tenido un pueblo especial con un mensaje especial para todas las And the generaciones. seriousness of that responsibility rests on our shoulders this morning. Y la seriedad de esa responsabilidad reposa sobre nuestros hombros. Jesus is coming back. Jesús está por volver. Praise God. Alabado sea Dios. But time for this old planet has now run out. Pero el tiempo para este planeta ya se está acabando. Satan's harassments are over. Y vemos los ataques de Satanás en todas partes. I plan to meet him in peace. Will you join me? Ahora yo quiero encontrarme con el Señor en paz. ¿Se unen a mí? Amen. Amén. No temas, iglesia de Dios, no llores, seca tus lágrimas, que el Señor no tardará, tan solo un poco más, ansioso a tu encuentro retornará. El cielo y el mar se conmoverá, mostrando la gloria que Él vendrá, y todo el dolor y todo el pesar en su presencia acabará. Tras de la angustia los hombres
toda su vanidad, no seas tú hallado en su maldad. Pronto los cielos se abrirán y ángeles mil los llenarán, y todo monte se esconderá, la tierra misma temblará, lleno de gloria y brillo inmortal. Él vendrá. Y los que le han buscado, Él llamará. Él vendrá. Él vendrá. Él vendrá. I invite you to bow your heads as we pray. Les invito a que inclinen sus rostros para orar. Dear Lord, we're part of your end time people. Querido Señor, formamos parte de tu pueblo en el tiempo del fin. We realize that we have a heavy responsibility on our shoulders. Y nos damos cuenta de que tenemos en nuestros hombros una gran responsabilidad. Our great danger is that we shall forget how you've led us in the past. Y nuestro gran peligro es que olvidemos la forma en la que tú nos has guiado en el pasado. You've prospered us, Lord, Tú nos has prosperado and we want to be faithful in response. y queremos ser fieles y responder. So bless us on this Sabbath. Así que bendícenos en este sábado Those who worship in this sanctuary a aquellos quienes adoran en este santuario and around the world by television. y alrededor del mundo a través de la We televisión. thank you, Lord, in Jesus' Te name. agradecemos en el nombre de Jesús. Amen. Amén.